Saludos apreciados estudiantes. Soy la profesora María Alejandra Moreno y vamos a iniciar con la modalidad a distancia. Voy a estar con ustedes en este inicio del tercer lapso. Vamos a continuar con un tema que ya habíamos empezado en el segundo lapso, llamado el producto notable. Recuerden que en todas las secciones ya hemos visto los dos primeros casos. El primer caso recordamos que es el cuadrado de una suma y generalmente lo señalamos como x más a elevado al cuadrado. Recordamos que el resultado de este es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Ese es el primer caso. Recordamos el segundo caso, el cuadrado de una resta, x menos a elevado al cuadrado. El resultado era el primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Veíamos que entonces la diferencia entre los dos es que el segundo término de este trinomio es uno positivo y el otro negativo. Hoy vamos a ver el tercer caso, que es la suma por la resta. También se le llama la suma por la diferencia. Entonces, generalmente lo podemos ver como x más a por x menos a. El resultado siempre va a ser el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Siempre esa va a ser el resultado de esta multiplicación de binomios. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo la multiplicación de x más 5 por x menos 5. El resultado dijimos que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, el primero es x, será el cuadrado de x, menos el cuadrado del segundo, que es 5. 5 al cuadrado. Resolvemos. 5 al cuadrado es 25. Tenemos la respuesta. Siempre el resultado va a ser un binomio. Otro ejemplo. X más 2a por x menos 2a. Vemos que el binomio, aquí el primero suma y el segundo resta. Entonces es el producto de la suma por la diferencia. Entonces el resultado automáticamente sabemos que es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, que es 2a. Lo elevamos al cuadrado. Y resolvemos. X cuadrado menos, elevamos todo el término al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado es 4 y a al cuadrado al cuadrado. En este tercer ejemplo, también suma por la diferencia. Siempre tenemos que verificar que el primer término sea igual, suma, resta, y el segundo término sea igual. Entonces, la respuesta ya sabemos que es el cuadrado del primer término. El primer término lo copiamos igual y lo elevamos al cuadrado, menos el segundo término, que es 4b al cuadrado, todo el término elevado al cuadrado. Eso lo tenemos que resolver a la 3 elevado a la 2. Recordamos de propiedades de potencia, que esto es potencia de una potencia. Entonces multiplicamos las dos potencias. 3 por 2 es 6. Menos todo el término elevado al cuadrado. Es decir, 4 al cuadrado, que es 16. Y b a la 2 elevado a la 2. Viene siendo 2 por 2, 4. b a la 4. Les he insistido a mis secciones el uso de los números racionales o de las fracciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio con fracciones. Primer término, segundo término, primer término, segundo término, suma y diferencia, o suma y resta. Primer término elevado al cuadrado. Toda la fracción, todo el término elevado al cuadrado. Menos el segundo término, todo elevado al cuadrado. Y resolvemos. Recordemos que 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado menos 1 al cuadrado es 1,
2 al cuadrado es 4 y y al cuadrado. Este es uno de los productos notables más sencillos que hay. La suma por la diferencia es igual a la diferencia de cuadrados. Continuando con el cuarto caso de producto notable, que es dos binomios con un término común. En este caso, el término común es x. Entonces tenemos x más a por x más b. La respuesta es el primer término, que es común, al cuadrado, más la suma algebraica de los dos términos siguientes por el primer término, más la multiplicación o el producto de los segundos términos. Vamos a ver una aplicación aquí en unos ejemplos. Por ejemplo, tengo x más 1 por x más 5. Tengo el término común x. Entonces, ya sé que la respuesta es el primer término, que es común, elevado al cuadrado, más